Sacan cachetona, no. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Es un gusto tenerlos aquí reunidos. Tenemos auditorio lleno casi. Vamos a dar inicio a es nuestra segunda sesión, si mal no recuerdo, de nuestro seminario permanente, Nuevas configuraciones de los nacionalismos y los racismos, cuyos organizadores son la doctora Natividad Gutiérrez y el doctor Fernando Vizcaíno, ambos del Instituto de Investigaciones Sociales, aquí en la UNAM. Hoy tenemos una invitada de lujo, que es la doctora Cristina Oemichen Bazán. Ella es investigadora titularse de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Antropológicas de aquí de la UNAM. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, licenciada y maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA, y doctora en Antropología por la UNAM. A ella, a lo largo de su trayectoria como antropóloga, ha publicado diversos artículos en revistas especializadas y arbitradas, así como algunos libros, los libros, por ejemplo, Identidad, Género y Relaciones Interétnicas, Mazaguas en la Ciudad de México, editado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas y el Programa Universitario de Estudios de Género en el 2005, Reforma del Estado, Política Social e Indigenismo en México, también editado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ella también tiene otro libro son coordinadores, Hernán Salas y ella, que se llama Identidades y Fronteras, también, es en 2012 en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Y también tiene un libro que a mí, se los traje aquí para mostrárselos, que es todo un clásico ahora entre los estudiantes de antropología y entre los profesores y demás, que es muy bueno, muy recomendable por si quieren echarle un ojo. Yo lo tengo aquí muy bien leído. Sus líneas actuales de investigación es cultura e identidades sociales, relaciones interétnicas, migración y antropología del turismo. Ella fue directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM en el periodo del 2012 al 2016 y fue presidenta de la Asociación Latinoamericana de Antropología del 2013 al 2015. Además, ella es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2016. Entonces, le damos la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy y adelante. Muchas gracias, Elena. Bueno, quiero empezar por agradecer a la doctora Natividad Gutiérrez Chong y al doctor Vizcaíno, quienes me invitaron a participar el día de hoy con un tema que yo les comentaba, pues es un tema que parece frívolo para la pureza a veces de nuestras academias, porque cuando uno dice que está trabajando turismo, como que se nos quedan viendo con cierto aire de sospechosismo, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí que el tema del turismo es un problema sumamente complejo, que tiene una serie de aristas a partir de las cuales podemos entrar al análisis. En esta ocasión, voy a hablar acerca del desarrollo turístico y los pueblos originarios, y para aterrizar un poco más en los mayas, en la Riviera Maya. Y esto para contextualizar toda esta discusión que actualmente se está generando en los medios sobre si Tren Maya sí o Tren Maya no. Parto de considerar que esta es una falsa polémica, que el problema no es el tren, sino el modelo de desarrollo que se encuentra detrás de estas propuestas y del desarrollo turístico que se vive en el mundo, porque el caso de México no es un tema aislado. Por eso hablo de pueblos originarios en general, porque hay que hacer mención de que los pueblos originarios en África, en Asia, en América Latina, están viviendo procesos similares. Incluso en el norte global hay ciertos procesos también muy interesantes que se dan con toda la expansión global de las políticas neoliberales y que están afectando a las sociedades también en los países muy desarrollados. Para organizar la exposición, voy a dividí la presentación en varios incisos. Primero voy a hablar
de turismo y desarrollo, una problemática global. Después hablaré sobre el turismo en México, concebido como un brazo o terminal del capital multinacional que aterriza en determinadas zonas del territorio mexicano. Después hablaré del turismo y la globalidad neoliberal, un poco cómo se distingue este tipo de turismo de las formas previas a la expansión neoliberal. Y por último, pues hablaré, después de hablar del famoso Tren Maya, sobre los derechos indígenas ante el avance del turismo en dos aspectos fundamentales. Uno, el derecho al territorio y al autogobierno, y un segundo punto que me parece que es muy importante, el derecho a la identidad. Y finalizaremos, tal vez ya con la participación del público, si la puesta en marcha del famoso Tren Maya representa cambios o continuidades, qué es lo que cambia y qué es lo que continúa. Entonces, bueno, voy a ir leyendo para no dispersarme. Preparé este texto, que bueno, empezamos por señalar que el turismo y el desarrollo es una problemática global. El turismo se ha convertido en una de las principales fuentes de divisas para numerosos países del sur global, cuyas áreas naturales protegidas, bosques, selvas y playas son codiciadas por la expansión del capital. Muchas de estas áreas forman parte de los territorios de los pueblos originarios, los cuales se han venido incorporando al turismo de diferentes maneras, sea como trabajadores y empleados de las grandes cadenas hoteleras, restauranteras o prestadores de servicios, o bien como promotores de sus propios proyectos turísticos. En este contexto, algunos elementos de su identidad son, y cito como se menciona en la jerga mercantil que promueve el turismo, son puestos en valor por el mercado turístico. En este sentido, ingresan a una economía de bienes simbólicos en la cual la distinguibilidad étnica es puesta en relieve con el propósito de atraer a los turistas y mostrarles algo diferente a lo que han visto en otros lugares. Los elementos de distinción étnica se adaptan y reconfiguran en el contexto del turismo, por lo que suelen ser descontextualizados de los espacios sociales donde se produjeron. Por ejemplo, una danza tradicional en honor a los santos se transforma en espectáculo para los turistas. Dicha transformación se da, y aquí voy a citar a dos antropólogos africanistas famosísimos, Jen y John Komarov, que señalan que estos elementos tradicionales viven una transformación que se da, cito, en los términos universalmente reconocibles con los cuales la diferencia se representa, se comercializa y se hace transable por medio del mercado. Esto es, no todos los elementos que conforman la cultura de un pueblo, de una comunidad, de una sociedad son puestos al alcance de los turistas, sino solamente una selección, a partir de lo cual, bueno, hay esta oferta que muestra la distinguibilidad. La economía de la identidad, sustentada en la mercantilización de las expresiones culturales y formas de vida de los pueblos originarios, se ha convertido en una fuente de ingresos para cientos de comunidades indígenas. No obstante, el uso que se le da a los elementos étnicos no solo proceden de los miembros y de los integrantes de los pueblos indígenas, sino también de otros usuarios, tales como empresas que cuentan con un fuerte poder económico y político, que hacen uso de la etnicidad de los pueblos de la región donde operan con el fin de atraer a los turistas. Esto es así porque el uso de los símbolos étnicos aporta características específicas a la oferta turística y representa una forma de apropiación y resignificación de las prácticas culturales de los pueblos indígenas por parte del capital. Los elementos simbólicos que son mostrados a los turistas no son todos los que integran el repertorio de su cultura, lo cual sería imposible. En el escaparate turístico se muestran solo aquellos elementos que podrían ser de interés para los visitantes, que por lo general son muy vistosos y atractivos ante la mirada del turista.
Es un hecho insoslayable que para miles de familias indígenas, tanto en el medio rural como en el urbano, el turismo se ha convertido en una fuente de ingresos y en muchos casos tal vez la única para su sobrevivencia y su precaria economía. Es un hecho que merece mayor atención por parte de los analistas y científicos sociales debido a todos los procesos que se articulan con la expansión turística e inmobiliaria. La tierra, originalmente en manos de los pueblos indígenas, cambia de manos, los paisajes se transforman tanto como las actividades productivas. El turismo deja su impronta en los territorios indígenas, donde los parajes, cuevas, ojos de agua, ríos y otros elementos que conforman la cosmovisión se transforman y adquieren nuevos significados y nuevos usuarios. El turismo como una problemática global. Partimos de ubicar al turismo contemporáneo, que les decía, el turismo neoliberal, pues no es una industria propiamente dicha, sino un conjunto de actividades articuladas que tienen como columna vertebral todas las cadenas hoteleras, de aeropuertos y de viajes, y se encuentran articuladas, como yo señalaba, a nivel internacional, a nivel global. Hay algunos geógrafos, como Singler y Washmut, que dicen que con la globalización aparece una nueva escala que como científicos sociales nosotros tenemos que ubicar en nuestras investigaciones, pues señalan las desigualdades que antes se explicaban por las condiciones endógenas al desarrollo económico, político y social de cada región o país, hoy no pueden prescindir de la escala global. Y yo pienso que el turismo es uno de estos ejemplos de los más conspicuos que nos permiten ver cómo en toda esta región de la llamada Riviera Maya, antes corredor Tulum-Cancún, pues que es como una especie de enclave de las multinacionales que llega y que recae en un territorio determinado y le imprime su propia dinámica, más que explicarse por el desarrollo endógeno regional o nacional, habría que verlo como una articulación entre lo global y lo local. De otra manera no se puede explicar. Como tampoco se puede explicar las grandes desigualdades sociales que aparecen mucho más acentuadas en este tipo de contextos turísticos que en aquellos que todavía no se han turistificado o donde el turismo todavía internacional aún no llega. La relación global-local, pues, se sobreimprime a las formaciones locales y regionales. Muchas de las transformaciones solo pueden entenderse a partir de esta relación local-global. Los contextos locales y regionales se ven obligados a adaptarse a la injerencia de actores globales que llegan con el capital transnacional, tal y como lo plantea Saskia Sassen en este célebre libro de Expulsiones. El desarrollo del turismo contemporáneo, pues, incluye la expansión mundial de las grandes cadenas hoteleras, la existencia de aeropuertos, líneas aéreas que facilitan la movilidad y el hospedaje, agencias de viajes, restaurantes, así como de unos imaginarios socialmente compartidos, en donde el viaje se asocia al placer, al disfrute, al descanso, al sexo, a la cultura y a la convivencia con la otredad domesticada. Esa otredad que nos quieren vender como la diversidad étnica y cultural. O sea, aquí más que hablar del indio permitido al que se refería Charlie Hale, podríamos hablar de este indio reinventado, imaginado por las grandes cadenas del turismo y del espectáculo. Si bien el turismo es una actividad que se desarrolla a lo largo del siglo XX y recibe un gran impulso a partir de la Segunda Guerra Mundial, esto fue a partir del acceso de la clase trabajadora a las vacaciones con goce de salario, sobre todo en los países del norte, va a ser a partir de la década de los 90 cuando va a recibir un renovado impulso a escala planetaria. Según el barómetro de la Organización Mundial del Turismo, en
en 2016 viajaron por el mundo alrededor, fíjense nada más, de 1.200 millones de turistas internacionales. O sea, es gente que atravesó fronteras. A ellos habría que agregar pues todos los que viajan dentro de los territorios nacionales. Pero es 1.200 millones de turistas. La actividad turística se había convertido ya en una fuente importante de divisas y en una actividad económica que impacta en el Producto Interno Bruto de una gran diversidad de países. En México, esta actividad contribuyó en 2016 con el 8.7% del Producto Interno Bruto, llevando al país en ese año a ocupar el 8º lugar mundial por el número de llegadas de turistas internacionales. Este crecimiento del turismo está relacionado con el incremento de las movilidades, el desarrollo de los medios de comunicación y la infraestructura turística que se aporta pues generalmente por el Estado y por los créditos que se le facilitan, claro, con intereses que luego son impagables por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. A partir de los años 90, la creación de nuevos destinos turísticos y la expansión de los ya existentes fueron el resultado de la inversión inmobiliaria en regiones antes no codiciadas por el capital, en las que se instalaron hoteles, pero también conjuntos residenciales que funcionan como segundas residencias para las élites nacionales y extranjeras. Esto ocurre junto con fíjense nada más, la simultaneidad, el rescate, la recuperación y la reutilización de los centros históricos que son revalorados por su patrimonio cultural, con esa jerga que llama la UNESCO el patrimonio tangible, que lo constituyen todas estas obras monumentales, patrimonio histórico, y su uso por parte de la industria del turismo, la cual se ha ido posicionando como una de las principales generadoras de riqueza y han convertido a numerosos países como una de las principales fuentes de divisas. Bien. Estos mismos procesos globales generan a su vez fenómenos de exclusión socioespacial, tanto en las ciudades de patrimonio urbano arquitectónico importante, como en los sitios de sol y playa, en los bosques, ríos y lagos que tienen a su alrededor estas zonas prístinas que se ofrecen al turista porque pues hay una especie de regreso a la naturaleza en estos imaginarios y en todos aquellos espacios que se van convirtiendo en destinos turísticos. Hay un proceso que han analizado los geógrafos. Hay en este número último de Andamios un artículo de un autor que se apellida Navarrete, que se los recomiendo mucho, que señala que hay una exclusión socioespacial, hay procesos de polarización que obedecen a un proceso que se denomina Rent Gap, que retoma de un autor, otro geógrafo, Smith. Y este término es utilizado para hacer referencia a los nichos de oportunidad que permiten la recuperación rápida de la inversión y de la valorización. Es el caso de los destinos turísticos y del rescate de las ciudades patrimonio. O sea, aquí tenemos en el centro histórico, por ejemplo, de la Ciudad de México, pues el rescate, y pues ahora ya casi todo el centro histórico es de SLIM, ¿no? Toda esta remodelación de los edificios, la recuperación de la calle de Regina, o sea, como viejos cascos que están ubicados en los centros son recuperados y ahora pues ya están muy turistificados. La gente que, por ejemplo, en los edificios que están en Puerta Alameda, en Independencia, en Regina, pues ya son puros departamentos que se rentan Airbnb. O sea, cuando se dan cuenta de que el dueño, en vez de recuperar una renta de 8 o 10 mil pesos, puede sacarlo doble a través de este sistema de Airbnb, pues desde luego ya no lo renta a los inquilinos tradicionales, sino que también se va turistificando.
O sea, son espacios de recuperación de inversión muy rápida, transforman todo el entorno y aquí en México pues lo podemos ver en diversas ciudades, en Querétaro, en Puebla, en Guanajuato, en varios lugares, o sea, hay este proceso. Y lo que se hace es generar estos procesos de gentrificación o gentrificación, donde los sectores con menos recursos son lanzados hacia lugares de renta más barata, porque el precio del suelo sube muy rápido. Y lo mismo sucede en estos espacios de sol y playa, o sea, como Cancún y Riviera Maya, que pues antes eran espacios poco poblados, pero llega el Estado con su infraestructura y llegan los grandes inversionistas, sobre todo en esta región son españoles, de diversos grupos, como Barceló, Ibiza y otros más, algunos vinculados al franquismo, porque bueno, durante la época franquista también hubo un desarrollo turístico importante en España. Y ahora, de una manera similar a cómo se dio el desarrollo neoliberal del boom inmobiliario que se dio en la Costa del Sol y en el sur de España, pues trajeron ese mismo modelo a México, ¿no? O sea, una gran cantidad de hoteles, de resorts, incluso si ya me estoy desviando del texto, pero si ustedes van, por ejemplo, cuando se empieza a construir Cancún en el año del 74, había una concepción del desarrollo turístico muy enfocado a turistas de muy alto nivel económico, que pudiera tener un muy bajo impacto en cuanto a la destrucción del medio ambiente. Pero ya con los cambios de gobierno y los cambios de políticas, pues ustedes van a Cancún y ahora el paisaje, pues son puras calles y edificios de los dos lados, casi no se puede apreciar el mar. Y si se siguen todo derecho hasta llegar, bueno, ahorita vamos a ver en el mapa, a lo largo de la carretera, hasta llegar a Tulum o incluso hasta Bacalar, pues es casi imposible ver el mar. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. O sea, se transforma todo el paisaje y hay una apropiación descarada, demencial, se puede decir, de los territorios por parte de estas grandes empresas multinacionales, desde luego con la complicidad de elevados políticos nacionales y regionales, que hicieron su agosto al vender terrenos, al vender el territorio que pues no era suyo, ¿verdad? Bueno, bien. Dicho proceso de apropiación transnacional vinculada al turismo y al ocio logró su expansión gracias a un nuevo mercado global de tierras que como lo muestra Saskia Sasken en su libro de expulsiones, pues fue creciendo en América Latina. El resultado son los procesos de gentrificación que se dan en una gran cantidad de ciudades y que no solamente se da en América Latina, o sea, se da, por ejemplo, en Barcelona, en París, en Venecia, por ejemplo, donde la gente es lanzada a las periferias, y en el caso, pues, de América Latina, esta expansión turística e inmobiliaria se da en centros históricos de la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Guanajuato, entre otras, proceso que no hubiera sido posible si no hubiera esta inversión fuerte de capitales extranjeros. Bien. Voy a pasar para acá. Entonces hay un impacto muy fuerte en el uso del espacio, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, y pues entre los diferentes actores que compiten por el espacio. Lo que hemos visto, y bueno, esto no lo desarrollé porque pues ahí era otro tema, pero junto con el desarrollo turístico en México, por ejemplo, se da una creciente inmigración norte-sur. O sea, los migrantes no son únicamente pues los que llegan de Centroamérica, sino que ya tienen un buen tiempo de
de llegar una inmigración muy fuerte, sobre todo de estadounidenses y canadienses, de clase media alta, que cuentan, bueno, unos son de clase alta, hay otros, o sea, hay varios estratos sociales, pero hay actores que cuentan con los suficientes recursos como para comprar un condominio, un departamento en una zona de condominios, que utilizan año con año durante los periodos de invierno en sus países, ¿no? Les llaman los snowbirds. Ellos cuentan con mayor capacidad de compra, pues tan solo en la conversión del peso al dólar, así sean dólares canadienses, pues el dinero les rinde mucho más aquí, de tal suerte que este geógrafo Navarrete dice que incluso en términos del turismo residencial, tienen acceso las élites nacionales y extranjeras, pero en muchas regiones con mayor predominio de las extranjeras, porque también la diferencia cambiaria favorece la posibilidad de que ellos vayan adquiriendo tanto los cascos de los centros históricos, como en las zonas de sol y playa, los lugares que tienen una vista privilegiada, ¿no? Incluso, bueno, en uno de los tantos artículos que he leído sobre estos procesos de turistificación, alguien, ahorita no recuerdo, pero por ahí de tener la cita, señalaba que si uno va, por ejemplo, a un pueblo mágico, porque se acuerdan de los pueblos, los famosos pueblos mágicos, o sea, los pueblos mágicos es una réplica, es una reproducción en sentido muy local de este fenómeno más global de la gentrificación, de la turistificación, de la tematización de los espacios rurales y urbanos con fines de explotación turística. Uno de ellos, entre otros ciento y tantos pueblos mágicos, es Ajijic, que dice, bueno, Ajijic, y entonces nos empieza a pintar el paisaje muy romántico, donde está lleno de bugambilias y aquellas casas con tejas rojas y vibrantes colores amarillos, precioso. Dice, esas son las casas típicas mexicanas, pero esas casas típicas pues son de los estadounidenses, porque los mexicanos pues viven en las periferias de hormigón, ¿no? O sea, donde ahí no hay el color, entonces hay ese uso. Tal vez es un poco exagerado decirlo, pero si nos damos una vuelta para allá, nos vamos a poder percatar de estas dinámicas globales que van incidiendo en los espacios locales. Bien, ahora, el turismo en México. Ahí me avisan si me estoy tardando. Un brazo o terminal del capital multinacional. El turismo, como señalaba, se ha convertido en una segunda fuente de divisas para México, solo por debajo de los dólares que envían los migrantes a sus familias. Bueno, eso lo escribí antes de que se descubriera todo el robo de los hidrocarburos, porque si se acuerdan tampoco salían las cifras de nuestro petróleo, ¿no? O sea, como que a veces se difuminaban. Bueno, entonces es la tercera fuente. Su desarrollo tuvo un impulso fundamental por parte del Estado mexicano, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo en la década de 1970, cuando fueron creados los primeros centros integralmente planeados del turismo, siendo uno de ellos la ciudad de Cancún, fundada en 1974. Después del éxito obtenido en Cancún, el desarrollo turístico se extendió hacia el sur a través del corredor turístico Tulum-Cancún, hoy conocido como Riviera Maya. La expansión tuvo su mayor impulso en la década de 1990 a través del desarrollo de infraestructura carretera y de servicios proporcionados por el Estado y por la instauración de grandes hoteles y resorts que se fueron apropiando del territorio costero que antes era propiedad de la nación y de las agrupaciones campesinas e indígenas de la región. La contrarreforma agraria, aprobada por los diputados y senadores en 1992, llevaron a la modificación del artículo 27 constitucional, lo cual facilitó la privatización de las tierras que antes eran propiedad social,
Así, fueron privatizadas grandes extensiones de la selva baja con una rica biodiversidad en esta región. Los beneficiarios de las privatizaciones fueron las grandes empresas multinacionales del turismo y los integrantes de la alta clase política mexicana, que amasó grandes fortunas y vendió los terrenos a precios de remate. La privatización y el mercado de tierras, junto con el auge de la industria inmobiliaria, fueron desplazando a la población maya de las tierras aún poco habitadas, que vieron la oportunidad de venderlas. Este mismo proceso los ha llevado a incorporarse como trabajadores del sector turístico. El día de hoy, en la península de Yucatán se produce una gran riqueza. Baste mencionar que tan solo en Quintana Roo, el estado de Quintana Roo aporta más del 30% de divisas, de las divisas que ingresan al país por la actividad turística. Sus principales destinos turísticos crecen día con día y hoy están conformados por las ciudades de... Y ahorita voy a poner un mapa. A ver. Bueno, luego les paso los mapas para no entretenerme. Por las ciudades de Cancún, Isla Mujer, bueno, en la zona de Isla Mujeres, la Riviera Maya, Cozumel, Bacalar, Majagual, Chetumal, ¿no? Bueno, nada más mencionarles que en 2016 llegaron a Quintana Roo 11.1 millones de turistas con pernocta. A ellos hay que agregar a 4.3 millones de turistas que llegaron en los cruceros, en donde permanecen algunas horas en los muelles de Cozumel, alrededor de 3.4 millones, y Majagual con una afluencia más pequeña pero constante. Estos visitantes de los cruceros bajan de los barcos, pero no pernoctan ni se alimentan en esos destinos. Ok. Bueno, pues que el turismo es el motor de la economía regional. Hay una gran cantidad de hoteles. Por ejemplo, en Cancún estamos hablando de 35.549 cuartos. Y la Riviera Maya hay una cantidad un poco superior, 45.217 cuartos, según información de Sedetour 2017. Y tiene la característica de que la ocupación hotelera estuvo en un promedio superior al 82%, que dentro de la jerga del sector significa un cupo lleno. Bien. Entonces ahora sí voy a poner el Google Map. Pero voy a poner una caricatura de lo que es. Ahí está. Entonces, a ver, ¿dónde dejé? Bueno, si se fijan, a ver. Bueno, esta es la propaganda turística. Aquí es para que vayan. Ay, gracias. Aquí es para que vayan a nadar. Aquí está Cancún, ¿no? Puerto Morelos. Entonces, todos estos son atractivos turísticos, Punta Maroma, Playa del Carmen, aquí está, Xcaret. Aquí en Xcaret, si ustedes van, cobran ¿qué? $100, $100 por persona. Imagínense una familia de 4 miembros, ya son $400, 8,000 pesos. Díganme cuántas familias mexicanas pueden entrar, ¿verdad? Bueno, Puerto Aventura, Zacumal. Entonces, si se fijan, está muy tematizado, todo muy bonito. Pero aquí, por ejemplo, faltan los trabajadores. Bueno, aquí hay uno, ¿verdad? Un indígena que lo ponen así muy folclorizado.
sus casitas. Pero déjenme decirles que dentro de esta distribución socioespacial, gracias. Dentro de esta distribución socioespacial, es que se me olvidó que estaban grabando. Vamos a ver en el Google Map que Cancún es la parte de la zona hotelera. Uno ve la utilización del espacio muy contrastante a la parte de la zona habitacional, donde se ve densamente poblado. Para los trabajadores y la gente de Cancún, la distinción es muy sencilla. Hay una zona hotelera y luego dicen, y la otra parte es la zona atolera, que es donde vive la mayoría de los trabajadores y la gente que no se hospeda en esta zona. Aquí se ve muy fuerte la segregación socioespacial, pero cuando nos vamos a lo largo de la carretera, vamos a encontrar que de la carretera hacia el mar están los grandes hoteles a unas construcciones faraónicas, y del otro lado vamos a encontrar los apiñamientos de las colonias populares, muchas veces carentes de servicios, de agua entubada, de drenaje, falta de espacios verdes para que jueguen los niños. O sea, vemos como la gran polarización mundial recae en estos reducidos espacios turísticos, en donde es escandalosa la desigualdad. O sea, basta señalar que, por ejemplo, comerse una hamburguesa en el aeropuerto, así una hamburguesa común y corriente, y un refresco, pues le sale 350 pesos. ¿En cuánto está el salario de un trabajador? O sea, los trabajadores andan ganando pues alrededor de 200 pesos. Una Coca-Cola en la zona turística pues anda costando 80 pesos. Entonces, ¿cuántos días tiene que trabajar una persona para poder acceder a este tipo de consumo que se da en Cancún y en la Riviera Maya? Perdón, voy a pagar porque no lo hice antes. Entonces son cosas prohibitivas, ¿verdad? Para los turistas también nacionales y no nada más para los trabajadores. Bueno, así las cosas. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? Así las cosas, vemos que es que yo lo quería instalar, porque no lo pude pasar al USB. ¿Sí? Bueno. Bueno, gracias. Y mientras yo sigo aquí con esto, entonces, como ven, hacia el sur, o sea, se va desarrollando de Cancún hacia el sur. Y ahora, ¿qué es lo que nos presentan? Déjame cerrar nada más. Les voy a presentar otra caricatura. Bueno, salió chueco, pero es lo mismo. O sea, si se fijan, ahora que se promueve lo del Tren Maya, bueno, está un poquito al revés, ¿verdad? Pero ustedes ya lo han visto. Algo muy parecido, creo que hasta es el mismo dibujante, ¿no? Pero pues ahí va, miren, por donde va la carretera, o sea, se plantea que haya 15 estaciones del tren en 5 estados y que el tren va a recorrer alrededor de 1560, algo así, kilómetros, ¿no? Entonces ahí está ya tematizado, o sea, muy acorde con el dibujo que vimos hace rato. Muy, muy atractivo para la mirada del turista. Bien, ahora sí. Bien, continúo. Sí. Bien, entonces, como vimos, son espacios de alta polarización social. Es una estructura polarizada y me salto ya al Tren Maya. Entonces, sí, ahí va, miren. A ver, vamos a ver el mapa, Google Map.
Esta es una maravilla. Miren, todo esto a lo largo, o sea, por acá anda el aeropuerto, todo esto es la zona, ay, espérate. Bueno, acá, por acá nos vamos, así. Este 7 es Cancún, o sea, es un conjunto de islas que fueron unidas. Esto es Cancún, zona hotelera. Fíjense nada más la densidad. Y acá son todas las colonias que han venido creciendo y donde muchas veces se carece de espacios y áreas verdes, de espacios de esparcimiento. Aquí vive la gran masa laboral que trabaja en estas zonas. Ahora, aquí todavía Cancún se salvó un poquito porque tiene al menos 7 entradas al mar. O sea, hay, son espacios reducidos porque casi ya todo lo ocuparon los hoteles, pero al menos hay esas 7 entradas al mar. Y ahora ya están un poco más amables porque si ustedes iban en 2010 o 2011, entraban así como que lo hicieron para que la gente no protestara y dijera, no, pues está abierto, pueden entrar al mar, pero no había ni siquiera una sombrilla, una palapa para protegerse del sol, no había vestidores, no había no había baños. Entonces, si llegaba, por ejemplo, una familia, imagínense, pues cómo se van a ir si no había ni siquiera lugar para cambiarse, ni modo de que se subieran todos mojados en traje de baño al camión. Además, los camiones son muy caros. Ahorita, pues la última vez que me subí estaba en 15 pesos, no sé si siga, del centro a la parte hotelera. Entonces, imagínense una familia de 4 integrantes, pues ya son 60 de ida y 60 de regreso, ya son 120, o sea, casi el salario de un día. ¿Y qué van a comer y qué van a tomar? O sea, a pesar de que hay estas 7 playas públicas, sí va la gente, pero no como van por acá está la Playa del Niño. La Playa del Niño es la playa popular que es rumbo a Puerto Juárez, la cual también ha ido perdiendo territorio gracias al avance y la voracidad de las grandes empresas multinacionales y la corrupción de la clase política que siempre tradicionalmente ha explotado toda esa región, ¿no? La gente lucha por el acceso al mar. Así como nosotros luchamos al acceso a la ciudad y al disfrute de la ciudad, en Cancún y Playa del Carmen se gesta todo un movimiento por los derechos de la gente al placer y al descanso. O sea, no es posible que los trabajadores que dan su vida trabajando en estos grandes desarrollos turísticos, algunos hoteles que parecen construcciones faraónicas, no puedan ir un fin de semana con su familia a disfrutar del mar. Y es que Cancún tiene 7 entradas al mar, pero después de Cancún, a lo largo de todos los kilómetros hasta llegar a Tulum, está copado por las grandes empresas multinacionales del turismo, a donde pues a veces ni siquiera llegan mexicanos, si no es para trabajar. Una vez yo llegué con una amiga canadiense a uno de estos superhoteles lleno de canadienses y unos señores me oyeron hablar en español y hasta echaron porras y dijeron, bravo, bravo, empiezan a llegar los mexicanos. O sea, como muy sorprendidos porque con esos precios, además de que existe esta cuestión del viaje todo incluido, en donde la gente compra su BTP mucho más barato que lo que nos los venden a nosotros. O sea, ellos pueden comprar desde Canadá el paquete completo y a ellos les sale más barato y nosotros no podemos acceder a esos hoteles porque no están en oferta para los mexicanos. O sea, yo me puse a navegar el Wyndham Maya Palace y el otro. Bueno, hay varios que estuve ahí checando que ustedes, o sea, en Canadá sí pueden entrar, pero los mexicanos no pueden entrar. Entonces, dentro de todo eso, pues la industria turística pues es también una industria estructurada en torno a, sí, elementos de clase. O sea, dentro de la industria y cuya columna vertebral son los hoteles, encontramos que existe una pirámide ocupacional
en donde se encuentran los trabajadores locales, que son las recamareras, los jardineros, los cocineros, que bueno, a veces nosotros disfrutamos esa comida que dice uno, ay, qué rico está, pero a veces no nos imaginamos a estas personas cocinando sin aire acondicionado en las cocinas de los hoteles tan frescos y elegantes. Y son trabajadores que viven continuamente en el estrés permanente. No sé si a ustedes les ha tocado ver cuando han ido a algún restaurante, si el mesero se tarda un poquito, y hay gente que está desesperada, y hasta les truenan los dedos y les andan diciendo niñas, oye niña, te encargo. O sea, una situación de una discriminación y una jerarquía de poder muy fuerte, y sin darse cuenta que estos trabajadores están trabajando a 1000 por hora, con niveles de estrés muy fuertes, y donde muchos, y eso es bien importante, no en las cadenas hoteleras, pero sí en todo México, los salarios, incluyendo el territorio Telcel y de Slim, los salarios de los trabajadores son bajísimos. Y el argumento es que ¿para qué quieren ganar más si todo lo complementan con las propinas? La secretaria del Trabajo de Quintana Roo dice, pues es que la gente gana bien porque gana también propinas. Imagínense, o sea, las propinas ni siquiera sirven ni para jubilarse, ni para tener una pensión en caso de accidente, y depende de la buena voluntad del turista, lo que significa otra vez reproducir relaciones de poder en donde el trabajador tiene que aguantarse hasta los insultos, muchas veces para no perder su trabajo. Entonces, cómo la desigualdad económica se reproduce en estas relaciones cara a cara, en estos espacios turísticos. A ello hay que agregar que la base ocupacional es población local, mientras que los que están hasta arriba de la pirámide son muchas veces extranjeros o son de fuera de la región. Tengo un amigo, y esto es una cuestión muy frecuente, tengo un amigo que es un antropólogo muy consciente que vive en Playa del Carmen. Bueno, nos prometió un artículo en donde dice que yo estoy sorprendido de que todo mundo me ofrece trabajo. Pues es que tiene el ojo azul y es güero. O sea, los turistas quieren, o sea, como llega mucho turista de Estados Unidos y de Europa, las empresas buscan que cuando lleguen los turistas se sientan como en su casa. Entonces, el hablar inglés es un buen elemento, es básico, pero también el fenotipo. De tal suerte que dentro de esta estructura ocupacional también hay, podemos decir, que los puestos de trabajo están racializados. Entonces, es otro elemento que habría que considerar a la hora de analizar estas cuestiones. Y bueno, por último voy a hablar de los derechos indígenas ante el avance del turismo, y ya termino para darle paso a las intervenciones y a las preguntas. A pesar de todos los avances y de la cantidad de divisas que entran por el lado de Quintana Roo, en la Riviera Maya, Cancún, ahora Bacalar y Tulum también, esto no ha significado una mejoría en las condiciones de vida para los habitantes. Basta señalar que el ingreso promedio de cualquier trabajador de la zona turística oscila entre los 100 y 200 pesos diarios, esto es alrededor de $10 diarios por una jornada de 8 horas, pero muchas veces no son 8 horas, nada más el traslado de la zona urbana popular a la zona hotelera se llegan a llevar 1 hora, hora y media. En el caso de la Riviera Maya, dicen que pues ahí a veces parecieran los hoteleros ser gente buena onda porque mandan a los camiones a recoger a los trabajadores a los pueblos, que a veces también reciben el nombre de pueblos de apoyo. Entonces llegan los camiones desde temprano, 4 o 5 de la mañana, entonces para que los que entran a las 6, los que entran a las 7 y los que entran a las 8.
Con ello, los hoteles logran reducir sus impuestos porque están haciendo una buena labor social, pero también tiene el propósito de evitar los asentamientos urbanos cerca de los destinos turísticos importantes. O sea, dentro del turismo se trata de que el trabajo no se vea y que tampoco la pobreza se note. Entonces, que vivan lejos al fin que el hotel los lleva y los trae. Ahora, en teoría son 8 horas, pero en realidad es mucho más si consideramos que en buena parte de estos hoteles están lo que llaman los horarios quebrados. ¿Qué es un horario quebrado? Y eso es lo que les parte a muchos. O sea que tú tienes que cumplir 8 horas, pero esas 8 horas pueden ser de 6 de la mañana a 12 del día y luego ya no tienes trabajo sino hasta las 6 de la tarde a 8. O sea, cubres tus 8 horas, pero estás casi todo el día dependiendo del patrón. Y lo peor es que ni siquiera tienes un sindicato que te defienda, porque pues todos los sindicatos se crearon antes de los hoteles, o sea, les vendieron a las empresas contratos de protección. A pesar de ello, pues sí ha habido luchas y ha habido grandes movilizaciones que muchas veces no trascienden. Por ejemplo, una de las que me acuerdo fue y es que a los empresarios españoles no los quieren, dicen que a los gringos, ¿no? A la gente que viene de Estados Unidos y Canadá, dice, ellos nos entienden mejor, dejan propina. Los españoles no dejan propina y no los quieren, pero además dice es que vienen y se comportan como finqueros. En una ocasión a uno de los gerentes se le ocurrió abofetear a una trabajadora. Eso fue la gota que colmó el plato y de inmediato 4 o 6 hoteles se declararon en huelga. No importaba que los corrieran o que hubiera sindicatos blancos, la gente se aventó a la lucha porque todo tiene un límite. Y el que un español que dicen es que vienen a la Reconquista, porque además estamos viendo todos los hoteles de esa nacionalidad, dice ahora falta que en su Reconquista nos vengan a tratar como en la época de la colonia. Y no están muy alejados de la realidad, ¿no? Bueno, ya. La economía turística es similar a la de los enclaves mineros y agrícolas, por ejemplo, pues su desarrollo no obedece únicamente al crecimiento interno o regional, sino, como sucede en la minería, viene con una buena dosis de inversión de capital extranjero que impone sus maneras, sus formas, sus estructuras laborales piramidales y las formas de operar. En esta región, la expansión del turismo tiene entre sus características, y esto es un añadido que tenemos que discutir, la promoción de la, comillas, cultura maya, cuyos atributos han sido retomados y resignificados por la industria del turismo y del espectáculo. Los sitios arqueológicos muestran la grandeza y esplendor de los mayas del pasado, a la vez que se les disocia de los mayas contemporáneos. Esta es una manera de marcar distancias y deslegitimar la cultura y el territorio de los mayas vivos, porque si los disociamos, pues vamos a ver que los podemos también menospreciar. Incluso a nivel local se dice que no son mayas, sino que son mayitas, porque los mayas desaparecieron hace mucho tiempo, ¿no? Algunos señalan que los indígenas actuales no son mayas, sino mayitas, porque efectivamente desaparecieron hace más de 500 años, pero desde luego la gente dice, pues, si ya desaparecieron los mayas, entonces nosotros ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿No? O sea, hay todos esos cuestionamientos. En el entorno turístico, la separación entre lo maya, es que lo maya ustedes lo encuentran en todos lados, hasta en los cubiertos, hasta en la sopa, ¿no? En las construcciones hay réplicas de pirámides, o sea, ya todo es maya, todo es maya. Entonces hay una separación, hay autores como Melissa Elves
que analiza este caso que dice, por un lado está lo maya y por otro lado los mayas. Y esta separación se expresa de diferentes maneras. Tal vez la forma más clara de dicha separación sea la que se da con respecto a las comunidades mayas y su territorio. Los mayas contemporáneos han venido perdiendo sus tierras y el acceso a sus playas y a sus recursos naturales, a la vez que son incorporados como trabajadores y prestadores de servicio por parte de las grandes empresas y cadenas hoteleras internacionales. Estos son algunos aspectos de esa relación contradictoria entre la identidad de los pueblos mayas y el avasallante o aplastante desarrollo de la industria turística e inmobiliaria de Quintana Roo, que nos lleva a interrogarnos por el papel de los antropólogos y otros científicos sociales, así como a las propias comunidades mayas respecto al uso del territorio y la apropiación de los símbolos de identidad maya. Mañana va a salir en la revista de Cultura y Representaciones Sociales un artículo mío en donde hablo de esa apropiación, porque hay una gran empresa que es del grupo Xcaret que promueve desde un espectáculo en donde salen unos mayas pintados de azul con unas antorchas como si fueran sacerdotes. O sea, todo un teatro así casi cinematográfico que dice representar a los mayas. Llevan a cabo diversas actividades, entre ellos promueven las bodas mayas, o sea, dentro de todos los paquetes turísticos se meten a internet y dicen, ven a tu boda, va a ser inolvidable. Y va a haber una persona, una sacerdotisa maya que va a hablar en maya y les va a transmitir pues lo sagrado, o sea, como que esta mezcla de New Age e invención. Bueno, la empresa lo promueve, el grupo Xcaret, aunque no nada más ella. Hay otros grupos nacionales y extranjeros que promueven las bodas mayas. También promueven un festival que se llama La Travesía Sagrada de los Mayas, en donde la gente en canoas, después de entrenar por varios meses, se va de Xcaret, antes Polo, hacia Cozumel, para visitar a la diosa Ixchel. Entonces, retoman una serie de símbolos étnicos, retoman la identidad maya como una especie de robo. Esto es una apropiación, esto es un robo de la identidad. No sé cómo explicarlo. O sea, todas estas empresas utilizan lo maya, pero nunca consultaron a las comunidades si estaban de acuerdo en que se hiciera en su nombre la famosa travesía sagrada de los mayas. Tampoco les preguntaron nada sobre las famosas bodas o sobre los espectáculos que se montan en su nombre. O sea, la presencia de las comunidades mayas transfiere su identidad, su nombre y una serie de elementos lingüísticos, iconográficos y su pasado histórico, y eso es muy grave, hacia estas empresas multinacionales del turismo. Entonces ahí lo dejo como una reflexión, si no tenemos que empezar a pensar en los derechos culturales de los pueblos indígenas y su derecho a su nombre y a su identidad, que cae en manos de otros, ¿no? Con fines de explotación turística. Y ya, casi punto final, esto que vemos en la Riviera Maya es el ejemplo más desarrollado, pero no es el único. O sea, a nivel nacional nos encontramos con esta apropiación muchas veces constante de diferentes actores sobre las expresiones culturales de los pueblos indígenas que son descontextualizados. A ello contribuyen enormemente las declaratorias de la UNESCO de Patrimonio Cultural de la Humanidad y otros actores gubernamentales que pues luego presionan a los yaquis para que bailen la danza del venado, y lo vemos con los voladores de Papantla, y los vemos con aquí hay una chica que trabaja lo de la pirecua, cómo la pirecua se convierte en patrimonio de la humanidad, pero a los pireris, que son los que interpretan y componen esa música, ni siquiera les preguntaron. Bueno,
esto nos da pie pues para hablar de una nueva generación de derechos indígenas y de todo este trabajo de discusión que hay que hacer con las organizaciones. Este es el contexto en el cual se va a desarrollar el Tren Maya. El Tren Maya, por más que nos digan va a generar empleos, pues primero habría que ver qué tipo de empleos, porque si van a ser, como son ahora, empleos precarios, mal pagados, con poca estabilidad, donde las comunidades van a perder sus territorios a cambio de empleos mal pagados, pues eso, por eso yo señalé, hay que discutir el modelo de desarrollo. No todo el turismo es nocivo, no todo el turismo va a llevar a esta polarización. Tuve la oportunidad de conocer otros ejemplos de turismo, por ejemplo en Chile, durante Bachelet, hago la aclaración, Bachelet, ya ahora quién sabe, en donde se buscaba que las comunidades se empoderaran para sacarle provecho a sus bosques, a sus lagos, a todos sus recursos, o sea, un turismo mucho más participativo. Y pienso que un gobierno de la cuarta transformación es lo que debería de estar pensando. En cómo vamos a aprovechar se van a aprovechar todos esos recursos para que realmente las comunidades se empoderen. ¿Qué se está haciendo para prevenir ahora pues vamos a decir, la compra de terrenos donde van a ser las estaciones de trenes? Algunos dicen van a crear pequeños hoteles chiquitos, hoteles boutique, pero ya sabemos que eso no es posible. O sea, llega el hotel y al rato llegan los bistró, los restaurantes, las tiendas de marca, o sea, vienen toda una gran cantidad de inversionistas, vienen los condominios a destruir. O sea, hay gente que habla del medio ambiente, que también tendrían que contribuir en este tipo de foros y ser incorporados en un debate más serio, y lo mismo pues lo que se está viviendo ahora, o sea, más polarización, o sea, es como prolongar la Riviera Maya hacia la selva. Yo creo que ese es el tema, o sea, no es tren o no tren, sino qué desarrollo se está promoviendo para la península de Yucatán. Y ya, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Cristina. Creo que nos dejas pues muchas preguntas, muchos comentarios, muchas dudas. A mí particularmente me hiciste pensar mucho en cómo, cuando hablas de las apropiaciones, por ejemplo, de estos elementos étnicos, cómo también es como parte de un plagio de lo intangible, ¿no? Y que ni siquiera es un intangible muy bien investigado o negociado con las poblaciones, sino que es un plagio así descarado, como decías, ¿no? De lo intangible, de estos elementos étnicos, y también desde la visión de lo que es el indio imaginado, ¿no? Del indio imaginado por lo global, ¿no? De esta convivencia con la alteridad domesticada. Entonces, me parece que hay como varios elementos interesantes que podríamos discutir. Y también, bueno, me hiciste pensar mucho en las diferencias. Por ejemplo, tú estuviste en Oaxaca, si no mal recuerdo, y entonces esas diferencias quizá con un turismo más controlado por los mismos pueblos indígenas, en donde tienen a lo mejor sus bosques mancomunados y ellos mismos montan su propio ecoturismo y entonces permiten entrar a quien ellos también definen o no y cobrar lo que ellos quieren para generar sus propios pues recursos y generar sus propios cuidados de los bosques, por ejemplo, ¿no? O de sus ríos o de pues los recursos que ellos tienen. Entonces, bueno, pues no voy a hablar más yo, más bien voy a abrir el debate. Me gustaría saber quién quisiera pues participar, preguntar, opinar. Entonces, estaría abierto. Podemos reunir a lo mejor tres, ¿no? 3 preguntas o comentarios y después podemos ya regresar a Cristina y después otra ronda de 3. Irving, perdón, ¿me ayudas con el micrófono? Perdón, gracias. A ver, el compañero allá atrás primero y luego, ¿y alguien más quisiera en esta ronda de 3? Ok, la compañera de rojo.
Sí, ¿qué tal? Me llamo Sebastián Torres y soy tesista de la Facultad de Ciencias Políticas y soy habitante de Puerto Morelos y la verdad, pues que me expliquen todas estas cuestiones y pues también al haber vivido como todos estos procesos a lo largo de la investigación, que también es difícil como también sacar estos datos porque es violenta la situación ahí desde con los inmobiliarios y los hoteleros y la necropolítica que hay, el narcotráfico. Entonces, ¿qué papel tenemos nosotros los investigadores que queremos pues proteger las cuestiones comunes o los territorios que pues alimentan a estos socioecosistemas y que no puedan caer como en un colapso debido por el ordenamiento territorial, que ya sabemos que pues, esta zona y su expansión urbana se dio porque no previeron cómo la migración de los trabajadores no lo podían controlar, ¿no? Y pues esto generó como muchos problemas de anticiudad. Entonces, ¿cómo podemos decirle a nosotros como investigadores y como como organización civil, como académicos o no sé, como la UNAM, por así decirlo, de pedir que se enfatice en el ordenamiento territorial antes de generar proyectos geoestratégicos, porque pues esta zona del turismo surgió igual para pues hacer pausas a Cuba y a Nicaragua, ¿no? En la época de los 70s, ¿no? Y pues también se hizo el territorio porque pues para apaciguar a los mayas, ¿no? Y para generar presencia ahí, ¿no? Entonces es una zona muy geoestratégica y hay muchos intereses. Entonces, ¿cómo nosotros podemos esos puntos, ¿no? Sobre la mesa? Gracias. Gracias, Cristina. Mi pregunta también va por la misma lógica, ¿no? Un poco con el afán de entender el proyecto. Lo planteas tú desde el ámbito turístico. O sea, es un proyecto que intenta comunicar diferentes espacios turísticos ya establecidos como espacios turísticos. Entonces parecería que, visto de esa manera, solo se está perfeccionando el sistema de comunicación sobre una infraestructura ya existente, ¿no? No sé hasta dónde esto pudiera ser afirmado así, pensando en otro tipo de cosas. Por ejemplo, a mí me surge la duda, ¿cuál es el impacto real que va a tener la construcción dentro del ecosistema? Como una pregunta, ¿no? La otra, va a comunicar diferentes comunidades y en esa comunicación se está pensando que sea posible el uso cotidiano del tren como medio de transporte. No sé si me explico con la pregunta, estoy pensando en la analogía con el Chepe, con el tren de Tequila, que son puramente turísticos, es impagable para alguien que quiera conectar dos espacios, viajar de un espacio a otro como medio de comunicación, incluso para ir a trabajar, ¿no? Y la otra, que no sé cómo plantearla, o sea, visto el Tren Maya, sí, como un proyecto de infraestructura, parece más clara la crítica que se le hace del lado de Chiapas, o sea, un poquito más hacia el sur, como parte de un conflicto de derechos de pueblos indígenas. Pero pensando que mucho del desarrollo turístico que está de la zona de Cancún no necesariamente está enclavada en comunidades indígenas, no sé, no me queda a mí como tan claro cuál tendría que ser el debate ahí. No sé si nos pudieras hacer un comentario. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo más que una pregunta, me interesaba hacer un comentario ahora que usted menciona a los yaquis y a este uso de las danzas. Justamente ahora hay un debate, pues algo por ahí bajo el agua respecto a este tema de que, bueno, ya los gobiernos locales de Sonora y Sinaloa principalmente han volteado, ¿no?, a ver esto que la UNESCO denomina efectivamente el patrimonio inmaterial, ¿no? Y que además, bueno, en sus cláusulas clasifica las danzas como un patrimonio de tipo espectáculo. Y que, bueno, ha habido pues realmente poca pues comunicación con la gente, con los yaquis, con los jiak, que finalmente son los que tendrían que decidir pues si le entran, ¿no?, a este rollo de
pues convertir un bien cultural en un espectáculo que se puede exhibir, ¿no? Y bueno, me surgía la pregunta a partir de eso porque independientemente de que ahorita estén queriendo patrimonializar esa danza o no, también en el norte, me refiero al estado de Sonora, hay un reciente interés y creciente además por justamente estos pueblos que en algún momento fueron parte de los 8 pueblos tradicionales, convertirlos, bueno, que ya son pueblos mestizos además, pues en no los denominan pueblos mágicos, pero ya hay un equivalente, ¿no? O sea, me parece que incluso por ahí había el rumor de que este año querían que desapareciera, ¿no? Este nombre de los pueblos mágicos que ya no supe más. Pero bueno, a lo que voy con todo con esta referencia es en cómo estos intereses, que bien podrían ser de empresas, tanto extranjeras como locales o de los gobiernos, no sé si por una cuestión también de estatus, ¿no? De, ay, vengan, aquí también hay turismo, ¿no? Cómo esta parte, estos intereses se van adaptando, ¿no? Y buscan la manera, bueno, si no se puede con las danzas, entonces vamos a volver a Cocorit, un pueblo mágico, y entonces lo vamos a convertir en un pequeño Coyoacán, como acá en México, y esta, digamos, esta posibilidad que tiene de adaptarse, ¿no? A las circunstancias y de decir, bueno, si no se puede por acá, por acá. Entonces, un poco la pregunta que me surgía respecto a lo que usted exponía es sobre si efectivamente si existe primero, en el caso del Tren Maya, una defensa de este territorio, una defensa, me refiero como a un movimiento social tal cual, a lo mejor que podríamos denominar como un movimiento patrimonialista, o no, o realmente, a mí por ejemplo me agüitaba mucho pensar en esto de que ya no son los mayas, son los mayitas, ¿no? Es decir, como borrar esa identidad y decir, no hay problema, ustedes son mayitas, entonces no hay nada que defender, ¿no? No hay un territorio que defender, puesto que ustedes pues ya están desdibujados de la historia, ¿no? Entonces mi pregunta va a eso. Gracias. Muchas gracias. Sí, Cristina. Bueno, me parecen muy interesantes las preguntas y así como de interesantes es difícil responder. ¿Qué podemos hacer? O sea, yo pienso que nosotros como estudiantes, como investigadores, como miembros de la sociedad civil, primero tenemos que visibilizar el fenómeno, el simple hecho de hacer un trabajo de investigación, de ir a Puerto Morelos, de sacar a la luz estas cosas que generalmente están tapadas, yo creo que uno está contribuyendo. Es muy importante contribuir y bueno, pues a mí me gustaría que este tipo de discusiones se dieran con personas del gobierno de la Cuarta Transformación. Yo pienso que es muy importante que Torruco y la gente que está en el nuevo gobierno también escuche lo que dicen las comunidades indígenas, lo que dicen los investigadores, los analistas, la sociedad civil. Es muy importante, yo creo que buena parte de nuestro trabajo va orientada para eso. Y efectivamente, en Quintana Roo pues está también la presencia no nada más de las transnacionales, sino está la presencia del narco. A veces es difícil trabajar allá, también ha habido problemas de ese tipo que por lo general no se conocen porque no se quiere luego ahuyentar a los turistas, pero una de las preocupaciones de la gente es que no se vaya a convertir Cancún en otro Acapulco por este tipo de problemas que se han generado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo pienso que hay que trabajar como sociedad civil, hay que difundir lo que hacemos, hay que pugnar para que haya una discusión y un análisis más pausado, más participativo, con más participación ciudadana, y hay que combatir al racismo. Eso de que son mayitas y todas estas cuestiones despectivas que se generan desde el poder hacia la gente, tenemos que desmontarlas, tenemos que desnudarlas y tenemos que denunciarlas. Hay un uso
o sea, dentro de las expresiones culturales de los pueblos indígenas hay un uso de o de varias de sus expresiones con fines de atracción turística que se separan de su contexto y se van convirtiendo en espectáculo. Y hay regiones que se van disneyficando. Las preguntas que me hicieron son muy difíciles porque fíjense que sobre el Tren Maya no hay mucha información. Pues nada más sabemos que va a haber 15 estaciones, que van a ser 5 estados. Me parece que todavía no se ha dado a conocer, de eso se quejaba hace poco José del Val, de que bueno, ¿y dónde está la información? O sea, ¿dónde está el proyecto? Si ustedes se meten a la página de CDTour, vamos a encontrar el mapita muy mono, de ahí lo bajé, pero la información que se tiene es muy escasa. No sabemos qué tanto se va a afectar. Ahora, el Tren Maya pues son varias rutas. Miren, por ejemplo, esta parte que es donde corre la carretera, yo creo que aquí, claro, estoy hablando sin saber y sin conocer, no hay tanto problema porque bueno, la carretera aquí ya está y ya todo esto está lleno de hoteles, o sea, ahí no va a haber gran cambio más que pues algunas paradas para que la gente pueda viajar más rápido. Luego de aquí a Yucatán también hay una carretera. Yo estuve hablando con algunos trabajadores en Cancún y pues estaban contentos porque decían que bueno que ya iba a haber tren, porque mucha de la gente que trabaja en Cancún vive en Yucatán. Luego gastan mucho, entonces creen que con la puesta del Tren Maya va a ser mucho más fácil el viaje y tal vez en esta parte norte se puedan llevar a cabo proyectos de desarrollo turístico, pero que realmente hubiera un desarrollo social, o sea, que sean los proyectos de la gente que vive ahí y que no vengan como de costumbre pues todos los gandayas a apropiarse del territorio, sino fortalecer y empoderar a las comunidades, darles crédito, darles el apoyo para que puedan desarrollar en esta parte de Yucatán un turismo realmente ecológico, un turismo sustentable, un turismo social. Ya la parte o sea, atravesar la selva y llegar a Calakmul, yo pienso que eso tendría que suspenderse hasta que no haya. Bueno, pues es que hablan de los estudios de impacto ambiental y yo digo, pues ¿para qué quieren estudiar si ya sabemos que esto va a impactar y que van a empezar a llegar las cadenas hoteleras y van a empezar a llegar los gandayas de las inmobiliarias? O sea, yo digo que a eso no se requiere estudiarle tanto. Tal vez en esta parte, o sea, lo que va de Bacalar a toda esta parte que atraviesa la selva va a ser altamente destructivo. Por mucho estudio que haya o que no haya, pienso que no conviene sacrificar esta parte. Yo hace ya como 2 años me metí ahí en el Facebook como una compradora muy interesada en un desarrollo inmobiliario y entonces entre ellos se pasan la voz y continuamente me llega propaganda de toda la bola de condominios, buena técnica de investigación, toda la bola de condominios, ofreciendo, dicen, ven a vivir el sueño de tu vida en un paraíso selvático. Y entonces te venden las selvas, están ahí por la zona de Siancán y toda esta zona de reserva y lo que está cerca de Tulum, o sea, están destruyendo, están matando animales, están acabando con pues con toda la fauna y la ecología de la región, ¿no? Todos los bienes los están saqueando. Y por lo pronto yo diría eso, ¿qué hacer? Pues que esa parte de plano ahí no pase ningún Tren Maya, que los que quieran ir pues se vayan con los medios tradicionales, pero que la selva no se toque hasta que no cambien las condiciones económicas, porque miren, esto no es una decisión meramente local. Al inicio de la ponencia yo les decía que es la conjunción de factores globales, o sea, Cancún, Riviera Maya es
un espacio local del capital global. Entonces no les abramos el paso en esa parte. A lo mejor lo demás sí, ¿no? Hay que ver. Ahora también dicen que si pasa el tren por arriba de hacia Yucatán, que es roca caliza, pues quién sabe, hay que ver si el peso del tren va a aguantar. Porque también son terrenos muy frágiles, habría que ver. Bueno, gracias, Cristina. Pueden ser, déjenme ver la hora. Sí, otras 3 preguntas. Carla y la compañera aquí de gris y el compañero de verde. Buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. Bueno, yo tenía muchos comentarios, pero voy a reducir un poco. Bueno, eso que comentaba, que hay una preferencia en darle trabajo a gente como de ojos azules y así. Pues yo lo viví aquí en la Ciudad de México y, o sea, personalmente trabajé de mesera y en situaciones y así, y es como, pues es muy fuerte, interesante tal vez para investigar, pero también, no sé, me generó mucha vergüenza en ese momento. Sentí como a mí me trataban de forma muy diferente en comparación con pues, los compañeros mexicanos que trabajaban conmigo. Y bueno, yo quería hacer un comentario a propósito de la idea que algunas formas en las que se desarrolla este turismo sean un tipo de robo de la identidad maya. Bueno, yo estoy haciendo mi tesis de doctorado sobre la identidad maya en un sentido de hablar en contra de la identidad maya a partir de la experiencia de migrantes yucatecos en los Estados Unidos. Y pues mi pregunta es, o más bien como una provocación para pensar si decir que no son mayitas y no son mayas no nos hace caer en el mismo error cuando ellos no se consideran mayas y ellos mismos se burlan mucho. O sea, yo conozco personas que sí llevan a cabo estas ceremonias de bodas y ellos se ríen mucho de eso, ¿no? Sienten que nadie les está robando nada, porque no es como un patrimonio que realmente sea de ellos, así como todo, bueno, no todo obviamente, ¿no? Pero la mayoría de las cosas que están relacionadas como con el pasado prehispánico, pues ellos lo manejan igual que los turistas o los que promueven el turismo como algo bonito para ver, interesante, pero no como no suyo ni relacionados con su identidad. Y ya, ese era mi comentario. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rocío. Y bueno, igual por tiempo, creo que solo reduciré mi participación a un comentario y a una pregunta. El comentario un poco en este sentido que se discute sobre el proyecto del Tren Maya. Me parece que sí, a pesar de que se van a hacer estas evaluaciones de impacto ambiental, me parece que eso queda como el tema ambiental en términos de corto plazo, pues creo que aún así no se está viendo justo los impactos ambientales que se van a generar a mediano y largo plazo, ¿no? Justo con todo el movimiento que va a generar más turismo, ¿no? O sea, considerando el impacto que ya hay del propio turismo en sí, ¿no? O sea, el crecimiento de estas poblaciones, estos conjuntos habitacionales, los grandes hoteles, que pocos, como bien decías, no cuentan con drenaje, pero el problema tampoco es la instalación del drenaje, sino de las plantas tratadoras, ¿no? O sea, ninguna cuenta con muy pocos hoteles, ¿no? O sea, al inicio cuando se empezaron a planear estas poblaciones, se construyeron plantas tratadoras, pero muy pequeñas, ¿no? Ahora muchas de estas plantas tratadoras locales han sido, podría decirse, cooptadas por estos hoteles, ¿no? Y no se dan abasto, pues. Entonces, bueno, los estudios sobre la calidad del agua que se hacen en la región, pues ponen en evidencia que los mares están más que contaminados, pues.
Eso por un lado. Y la otra es, mi pregunta va en el sentido, tú más o menos lo mencionabas un poco, estas experiencias de defensa a los accesos públicos de la playa, ¿no? No sé, las experiencias que se han dado en Cancún, o sea, quiénes son las organizaciones, los pobladores que se están defendiendo. Lo pregunto porque yo he tenido oportunidad de acompañar la experiencia de Akumal, que justo, bueno, es una experiencia que inicia desde 2011 más o menos, 2013, es cuando se da propiamente el despojo, así lo llaman ellos, del acceso a la playa. Cabe señalar, interesante, que es un despojo completamente legal, o sea, cumple con toda la normatividad, con todos los permisos. Sin embargo, bueno, se inició todo un proceso legal, aparte de la organización del mismo pueblo, y después de mucho, por fin se reconoció que hay un acceso público. Sin embargo, todavía no está abierto porque tiene que pasar todo un proceso, y bueno, ahorita el proceso legal es que los hoteleros, bueno, los dueños de los hoteleros que son nacionales, que son mexicanos, metieron un amparo, ¿no? Entonces se tienen que ir a todas las instancias, pues ahora sí, como dicen ellos, pidiendo que ninguna instancia les concede el amparo, ¿no? Si esto no sucede, entonces el acceso está ganado. Pero lo que mencionabas, ¿no? Es un proceso, bueno, más bien esto es un fenómeno que se está dando en toda la región y no nada más en la región del Caribe, ¿no? Está en Los Cabos, es la misma situación, en Colima, Nayarit, mismo Oaxaca, ¿no? Se empiezan a dar como estos casos, ¿no? Entonces, me gustaría saber en Cancún exactamente cuáles han sido como estas experiencias que tú has visto. Sí, yo quería preguntar dos cuestiones. Primero, ¿cuál sería la forma o las formas de resistencia que se han encontrado en este tipo de territorio? Eso englobándolo un poco con la pregunta anterior, dos preguntas anteriores que señalaban qué movimientos sociales pues realmente hay como semilla o ni siquiera se puede, ¿no?, hacer algo desde lo local. Yo hablo específicamente, o quisiera saber específicamente sobre el centro de Quintana Roo. Creo que en este documento está que toda la parte de Quintana Roo, el trayecto que se va a hacer del Tren Maya, pues aún no está construido, por lo cual pues va a pasar por la reserva de Siancán, evidentemente, y por el municipio de Carrillo Puerto, donde está la parte Maya Cruzov. Entonces, realmente se puede hablar que las cooperativas turísticas de este centro del estado de Quintana Roo pueden ser una forma de resistencia, porque bueno, también pueden ser un instrumento para el mismo despojo, ¿no? En ese sentido va mi otra pregunta o más comentario. Se habla del robo de identidad, y eso pues no nada más se da por una cuestión de la gente como Xcaret, la gente que tiene poder en este tipo de posiciones, sino también por la misma gente local y cómo actúa coercitivamente con la misma comunidad, ¿no? Entonces, de ahí surge, de hecho, el poder del vínculo relacional. Entonces, sí, esta cuestión es importante de recalcar y de enfatizar de que el despojo y el robo pues, construye en un tejido que también está muy, muy, muy roto ya, ¿no? Entonces, bueno, gracias. Ya para que se quede Cristina con todo el tiempo. Bueno, muchas gracias a Cristina, Elena. Yo tengo más bien una reflexión a partir de cómo, Cristina, empezaste la presentación. No, el problema no es el Tren Maya, sino el tipo de desarrollo, ¿no? Y esto también a mí me cuadra un poco en mi reflexión, porque yo he visto trenes sensacionales
que están precisamente construidos para proteger el medio ambiente y son habitados por zonas de minorías étnicas, ¿no? Pueblos originarios. Las medidas de operación del tren son muy estrictas y también el turismo es muy estricto. Esto en Japón y en China, ¿no? Trenes, la verdad que sensacionales. Yo esperaría, si de tren se trata, pues buscar en realidad la mejor construcción de tren que sea posible, ¿no? Bueno, eso es una reflexión, algo que está pues tratando de ocurrir, en fin. El tipo de desarrollo es justamente lo que puede ser o lo que va a ser detonante en toda esta situación, porque también el turismo se banaliza, ¿no? Se vuelve trivial, se vuelve temático, se vuelve Disneylandia, se convierte en pues todos los horrores que finalmente sabemos que es. Me imagino cómo está Cancún ahora. Yo lo conocí hace 20 años cuando fui a hacer un diagnóstico del Banco Mundial, ¿no? Los empleos estaban reservados supuestamente para los pobladores mayas, pero con los huracanes de no sé qué otras partes de México, pues fueron desplazados. Entonces parece ser que la historia se va repitiendo y no hay un modelo o no hay una organización o varias organizaciones que hagan que el desarrollo turístico esté en manos de los pueblos mayas y sus organizaciones. Eso sería bastante diferente, pero por otra parte, pues es la Riviera Maya que el capital, como bien has explicado, pues está ahí con todas sus consecuencias, ¿no? Es una situación difícil. No es necesariamente una pregunta, pero pues una reflexión que quería compartir con ustedes, sobre todo pues que la construcción de un tren de excelente infraestructura no creo que sea un problema. Cristina. Oigan, pues muchas gracias Natividad por la reflexión. Yo creo que es un tema que no se agota, sino que estamos más bien abriendo el tema a la discusión. Efectivamente, si me preguntan quiénes son los que están articulando el movimiento, por ejemplo en Cancún, por el acceso a las playas y el derecho a la ciudad, bueno, pues yo lo encuentro, por ejemplo, en académicos y en estudiantes de la Universidad del Caribe, lo encuentro en asociaciones de clase media de la sociedad civil que se oponían a que en una iglesia tumbaran todos los árboles que eran los pocos espacios verdes. No es un movimiento partidista, no es un movimiento articulado, sino que es un movimiento que surge, entra en reflujo, regresa. En el caso, por ejemplo, de los pueblos de la región, yo creo que ocurre lo mismo que sucede en muchas otras partes del país. O sea, la gente no se quiere identificar. O sea, como dice Bartolomé y Barabás, los procesos de identidad y, si hablamos de una identidad organizacional, en una gran cantidad de pueblos indígenas no llegan más allá de las identidades parroquiales y pueblerinas. O sea, son identidades muy acotadas al pueblo. Muchas veces en los procesos migratorios, cuando, por ejemplo, en Tijuana, en Los Ángeles, que la gente se empieza a reconocer como mixtecos o como zapotecos, y hacen ese uso político de su identidad. Es muy claro en el caso de las migraciones, pero en las comunidades de origen estamos hablando de una identidad polisegmentarizada de pueblos y comunidades que no se identifican como tales, o sea, como pertenecientes a un grupo étnico y que muchas veces están confrontados entre sí. En este libro de Gente de Costumbre y Gente de Razón, Bartolomé pues ahonda mucho en estas características y pienso que en el caso de la península de Yucatán
ocurre eso. O sea, hay una situación de polisegmentarización, resultado de siglos de dominación y colonialismo que continúan hasta nuestros días, pero eso no quiere decir que no haya resistencia, pues hay alrededor de 40 organizaciones que se reunieron en Xpujil, que han hecho pronunciamientos y que están reivindicando su derecho a la consulta previa, libre e informada. ¿Y qué es consultar? O sea, consultar no es ir a la asamblea y levantar la mano. O sea, ¿cómo? Y es ahí un tema también que tendríamos que discutir con ellos y desde luego, ¿cómo se tiene que dar una consulta para, en apego al convenio 169 de la OIT? Un proceso de consulta, o sea, la gente no puede votar si no tiene información suficiente. Entonces hace falta mucha información, haría falta, o sea, si pues llegan y preguntan, ¿y qué te parece que el tren pase por la selva? Bueno, quiero saber qué impacto va a tener, dónde están los estudios, o sea, yo pienso que la gente, la consulta previa e informada, ¿qué significa la información? O sea, no es una información de un día, o sea, es una información que puede llevar tiempo suficiente para que la gente conozca, lo razone, lo medite, tienen que hacerse, pues no sé, no se puede improvisar. La cuestión es que a veces se confunde la consulta previa e informada con un referéndum, pero no es un referéndum, o sea, lo que estamos discutiendo aquí debería de estarse discutiendo muchas veces en las comunidades, de ver cómo nos va a impactar lo que decía la compañera, ¿cómo te llamas? Que tú estuviste en Acumal, ¿no? Hay que ver el impacto, pues no dentro de un año ni dos, sino a mediano y a largo plazo, cómo va a ser el impacto, así como el impacto de Cancún, ahorita 40 años después pasó esto, pues no lo vamos a ver ahorita, lo podemos ver a mediano plazo y a largo plazo. Y esas son las cosas que pienso que deberían de considerarse en una consulta y creo que pues nadie está haciendo ese trabajo. Aunque no sé, habría que ver qué está haciendo el nuevo INI y otros actores sociales, ¿no? Pues es todo lo que puedo decir sobre la cuestión de los movimientos sociales. Yo pienso que es un tema muy importante que habrá que desarrollar y ver cómo la gente, a partir de ese contexto tan difícil, en condiciones muchas veces de represión, etcétera, cómo es que la gente se organiza, porque también hay gente, imagínense ustedes, ejidatarios que de repente les dan 1 o 2 millones de pesos por su tierra, cantidad de dinero que en su vida, ¿no? Y nosotros, ¿verdad? Hemos visto. Y además con toda esta idea de que el Tren Maya de todas maneras se va a hacer, pues mejor lo tomo, ¿no? Entonces, yo pienso que es muy importante que sí debería de haber una protección del Estado, de las tierras y de las comunidades, pero pues la tónica está ahorita más enfocada a hacer todo esto muy rápido, ¿no? Yo no sé si aún tenemos tiempo para una última pregunta o... Dos preguntas. 3 de nuevo. Cristina. Tenemos 10 minutos. Y solo preguntarle a Cristina qué piensa de la consulta que organizó López Obrador. Casi el 90% en esa consulta se manifestó a favor del Tren Maya. Acá también, Irving. Bueno, allá por la cercanía y aquí. Bueno, yo quería hacer un comentario. El comentario va respecto a la parte ambiental. Para hacer un impacto ambiental, o por lo que lo piden, es porque cuando se hace una construcción necesitas tener un impacto inmediato. O sea, es un requisito que te piden como una licencia para poder construir y ya es algo que está impuesto. Antes era algo que tenías derecho a hacer o no hacer, pero desde, no recuerdo si hace 3 años o hace 2 años, se empezó con esto que México pertenece a uno de los países de los 2030, ¿no? Que le llaman. Entonces, a partir de eso, ya es una obligación. Ahora, el impacto ambiental que está propuesto, que se hace ya como a nivel biológico, hacer un impacto ambiental de ese estilo es ver cómo se rompen las interacciones biológicas o no se rompen. Obviamente, por el hecho de que el humano existe y somos como cucarachas para el ecosistema,
porque nos reproducimos mucho y somos una plaga, seamos realistas. Y sé que a veces, bueno. Entonces, basado en eso, pues nuestro impacto es mucho. Se hace, y como dicen, ¿no? Los intereses económicos que hay en la zona, pues son bastantes. Entonces, si nos ponemos a ver la realidad, hay un artículo, no recuerdo si salió hace como un mes, en la jornada donde hablan justo de eso, ¿no? El impacto que va a tener a nivel biológico. O sea, realmente si se hiciera a conciencia un impacto ambiental, pues no tendría por qué pasar por la selva, ¿no? Por la ruptura que hay en las interacciones biológicas. Y los pasos de fauna muchas veces no funcionan. El ejemplo es el Chichinautzin, ¿no? O sea, ¿desde cuándo dice por aquí va a pasar, hay un paso de fauna y ni siquiera se ha construido el paso de fauna para que los bichos puedan pasar de un lugar a otro? Entonces, es desde un análisis biogeográfico de qué bichos existen ahí hasta un análisis de ecología de las interacciones animal-animal, planta-planta, todos contra todos, ¿no? Entonces, muy bien, es como más bien complicado y eso es lo que pesa, ¿no? El tiempo de construcción, el tiempo de la economía no es el mismo tiempo que tiene la biología o los ecosistemas dentro de esto, ¿no? Era un comentario. Aquí vamos a tener que cerrar con el comentario de la... Buenas tardes. Bueno, mi comentario está un poco vinculado al que acaba de hacer la compañera, que también, aparte de la parte ambiental, también la parte social y cultural, y creo que habría que hacer una sinergia entre instituciones, porque, por ejemplo, el INAH, ¿cuál es la postura que está tomando? Yo escuché originalmente que la exdirectora del INAH Quintana Roo, de inmediato se manifestó diciendo que estaba en contra, y bueno, si hacemos un recorrido por toda la región, pues definitivamente tenemos muchísimas zonas arqueológicas, ¿no? Tan solo de Quintana Roo a Calakmul, bueno, incluso por haber construido la carretera, cortaron lo que son las zonas arqueológicas porque están de cada lado de la carretera. Y por otra parte, también en cuanto... ¿Así? Pero ya viene Irving con el otro micrófono. También en cuanto a la parte social, si bien, bueno, Quintana Roo tiene, bueno, toda la parte de la península, tiene una población muy heterogénea, si bien pues los habitantes mayas originarios, pero también ha habido una gran migración de toda la república, no nada más de ciertas partes, y eso hace o ha hecho que sea bastante complicado el ponerse de acuerdo. Sin embargo, en la parte de la zona centro, y ya alguien lo comentaba, hay un factor muy importante que es precisamente la cultura maya, que si bien sí se cuestionan muchas de estas cosas, de que si ellos están muy conscientes, por ejemplo, de que están haciendo un ritual como una forma de un atractivo turístico, pero que saben muy bien que es nada más una actuación, pero que en el fondo ellos cuando hacen el ritual verdadero para una cuestión que ellos consideran sagrada, pues ahí es donde verdaderamente lo hacen a conciencia, ¿no? O sea, ellos sí están muy conscientes de la parte cuando la ofrecen al turismo o versus cuando es algo sagrado para ellos. Pero también hay otro factor. Ellos, sobre todo en las comunidades muy cercanas a Felipe Carrillo Puerto, cuando se llevó a cabo lo de la reforma del artículo 27, que ellos se opusieron, por supuesto, no todas las comunidades aceptaron hacer todo el traslado de sus tierras ejidales y comunales a tierras, a propiedad privada, que fue lo que en ese momento se promovió muchísimo por el Estado. Entonces, hoy en día todavía se reúnen los consejos mayas para tomar esas decisiones, pues, bastante serias, ¿no? Sin embargo, como comentaba, hay una gran heterogeneidad de la población, por ejemplo, toda la parte de Campeche, de Calakmul,
son migrantes de otros estados y es ahí donde pues hay una mayor dificultad, ¿no? Para tomar para finalmente tomar una posición unificada o a favor del medio ambiente en este caso, que es lo que más nos preocupa, o a favor de la parte cultural, que también nos preocupa. Y finalmente creo que si visitamos estas zonas, nos damos cuenta que esa diversidad de pensamientos e incluso diversidad de cultura nos lleva a que hay diferentes posiciones, ¿sí? Incluso si visitamos Calakmul, la zona arqueológica, al momento de ofrecerte por ejemplo, unas cabañas para pasar la noche, o sea, ahí mismo te están ofreciendo 2 o 3 diferentes opciones, ¿no? Entonces es cuando te das cuenta que la competencia, incluso por tener el acceso a un recurso, puede llevarnos pues a tomar decisiones a lo mejor precipitadas. Y desafortunadamente en la península tenemos muchos ejemplos de eso, como en el caso de Holbox, que una parte de la población decidió vender sus tierras y la otra parte no. En el mismo Cancún se vive. Preguntaban hace un momento acerca de qué movimientos o posturas de resistencia se han vivido en Cancún. O sea, así como hay quienes dicen no se pueden demoler o quitar los árboles de una zona para construir más cemento, hay otras personas que lo apoyan totalmente. Y en la administración pasada municipal acaban de hacer una plancha de cemento en todo el centro de Cancún, y acabo de leer una noticia donde dice que ya anunciaron que van a invertir 20 millones de pesos para reestructurar esa zona. Y toda la gente está diciendo, ¿por qué lo van a volver a modernizar si lo acaban de hacer? Entonces sí hay, como en toda la península, más en lo que es Quintana Roo, hay mucha contradicción dentro de la misma población. O sea, no hay una forma de ponernos 100% de acuerdo. Las universidades, sin embargo, creo que están poniendo como pilares para tratar de ir un poco más avanzando en esta toma de acuerdos, y precisamente para tratar de llevar a estas discusiones pues a favor del medio ambiente, de la sociedad, de estos proyectos que realmente sean sociales. Porque ciertamente yo coincido con la doctora Oemi Chen al inicio, que dijo, la pregunta no es tanto si echamos a andar o no el proyecto del Tren Maya, sino la pregunta es qué tipo de desarrollo se está impulsando. Porque nos acaban de explicar un desarrollo maravilloso que podría ser de ejemplos en otras partes del mundo donde ha funcionado, pero aquí lo que vemos es que pues ya había noticias por ahí donde se les está pidiendo a los ejidatarios que donen hectáreas de terrenos para poder construir. Pero entonces ahí estamos viendo precisamente esto de quiénes están detrás, que ya quieren que incluso les donen los terrenos, ¿no? Para que poco a poco veamos cómo van emergiendo ahí las grandes construcciones de hoteles y de inmobiliarias. Bueno, ese sería más que nada mi comentario. Gracias. Gracias. Cristina, ¿quisieras comentar algo más? Pues no, me hicieron una pregunta sobre, pues yo lo que pienso es que una consulta debe de ser una consulta informada y no es un referendo. Me parece que si no esta figura no está atendiendo lo que se contempla en el convenio 169 de la OIT, ¿no? Pues ya, yo aquí la dejaría, no sé si haya, es que miren, son temas muy complejos, son temas que sí tenemos que ir trabajando más a fondo. La discusión sobre la identidad y lo que es lo maya o no lo es, bueno, pues también ahí es todo un tema a discutir, porque se dice que lo maya es un invento de el turismo, un invento de los arqueólogos, pero pues hay gente que sí asume ese tipo de identidad. Yo creo que tiene que ver con procesos políticos y contextos socialmente estructurados, entonces es algo que está tal vez por hacerse. Y efectivamente en la zona de Chiapas pues hay mucha más resistencia porque ha habido largas luchas y ha habido procesos organizativos que pues no se han dado tal vez en otras partes. Y ya para cerrar, ahora sí, la apropiación, voy a hablar de cierta indianidad
o sea, una cuestión entre indianidad y New Age, que no nada más está presente en estos teatros y en estos foros del turismo, sino pues que también estuvo presente en la toma de posesión del presidente. O sea, a mí me llamó mucho la atención el copal y el incienso y toda esta vista, todo este cuadro, ¿no? Que era un cuadro bello, como de una escenografía. O sea, como que hay una apropiación y una especie de reinvención. Pero esto ya va a ser tema de otras conversaciones, pero como que nos da para pensar en eso. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a todos por su presencia y bueno, damos por cerrada una sesión más de nuestro seminario Configuraciones de los nacionalismos y los racismos. Los esperamos la próxima sesión, el último jueves de marzo, que no sé justamente en qué día cae, pero bueno, jueves, pero no sé el número. Bueno, aquí nos vemos para seguir discutiendo sobre el Brexit. Bueno, nos vemos por aquí y muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por sus preguntas y a ti, muchas gracias también.